A lo largo de gran parte de mi viaje con este fenómeno, la mayoría de mis publicaciones han sido en este canal, así que esta será una de las últimas, ya que mi esfuerzo por informar al público está llegando a su fin. Espero que este mensaje resuene o sea tomado en serio por aquellos que puedan prepararse mejor. Voy a hacer un último video para estos seres. Me han mostrado que quieren que el espacio aéreo sea despejado. Inicialmente pensé que era por los contaminantes expulsados por los aviones comerciales, pero estaba equivocado. Me han mostrado que habrá un atentado suicida con un arma nuclear. Después de eso, la humanidad perderá su derecho a tomar decisiones sobre este planeta y sus ecosistemas. Ellos quieren organizar una evacuación para las personas buenas que puedan adaptarse. Por eso he estado haciendo estos videos, aunque no lo comprendí completamente hasta hace poco. Hoy iré a la Fuerza Espacial para grabar otro video. Con suerte lo publicaré, pero no sé si volverán a oír de mí después de eso. Hay mucha negatividad en este mundo, una cantidad abrumadora. Si puedes encontrar la manera de salir de eso, probablemente también puedas salir de esta situación. Hice lo mejor que pude para ayudar en esto. No soy religioso. Sí, esto es lo que llaman el rapto. Parece que nuestro tiempo aquí podría estar llegando a su fin. Si descubro algo más, eliminaré esta publicación o proporcionaré una actualización. Buena suerte a todos. He lidiado con trastornos del sueño y problemas para dormir desde la infancia. Siempre he tenido sueños vívidos y, en ocasiones, son tan hiperrealistas que parecen tener un carácter espiritual. En los últimos años, he experimentado cada vez más sueños que se sienten como proyección astral, lo cual sigue siendo una experiencia muy extraña. Pero durante ella, generalmente puedo reconocer que estoy en ese estado, como energía o alma, mientras mi cuerpo permanece dormido. En los últimos 6 a 8 meses, he experimentado más episodios que mis médicos del sueño han calificado como alucinaciones hipnagónicas, parálisis del sueño, etc. Sin embargo, creo que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. Algunas experiencias de personas suenan más como visitas extraterrestres, y quería recibir opiniones fuera del enfoque de mis médicos y la ciencia occidental, que se centra en tratar los síntomas de salud causados por estas experiencias. Todo comenzó como un zumbido en los oídos que se volvió más frecuente, hasta ocurrir a diario, acompañado de vibraciones, descargas eléctricas en mi cuerpo y la sensación de que había otra presencia conmigo. Sin embargo, la noche pasada fue la experiencia más intensa que he tenido hasta ahora. Me acosté a las 9 p.m. y desperté unas horas después porque sentí que algo me jalaba suavemente la pierna. Traté de razonarlo pensando que tal vez uno de mis perros había saltado sobre mi pierna y que era una alucinación. Me desperté por completo y justo cuando estaba volviendo a dormir, algo me jaló el brazo. En ese momento, aún estaba despierto y no tenía ninguna explicación para ello. Abrí los ojos y no vi nada. Y cabe mencionar que duermo en una habitación con cortinas opacas. Lo siguiente que sentí fue aún más impactante. Un ser me besó en la comisura de la boca. Sentí unos labios y la presión en la esquina izquierda de mi mejilla y labios. Seguía despierto en ese momento y comencé a llorar. Luego, sentí que algo me abrazaba, envolviendo su cuerpo alrededor del mío en una posición similar a una especie de cucharita desde atrás. Era mucho más pequeño que yo, y yo mido 1.72 metros. Estaba asustado y asombrado al mismo tiempo.
por lo que no reaccioné de manera brusca. Extendí mi brazo para tocar el suyo y sentí que era suave, de un color entre azul y gris, con 3 dedos distintos que se envolvieron alrededor de mi brazo. Me recordó a la textura de un sapo o la de un mochi, pero sin ser húmedo ni pegajoso. En ese momento, cerré los ojos y comencé a hablar con el ser, tratando de establecer límites de manera tranquila y explicándole el impacto que esto podría tener si era real. Intentaba convencerme de que era una alucinación y que estaba dormido, pero no podía diferenciar qué era real y qué no, aunque estaba seguro de que estaba despierto. Luego sentí que me presionaba varias veces con algo no punzante en la espalda, y entonces lo escuché decir: «No te queremos hacer daño», con una voz suave, pero gutural, diferente a cualquier voz humana. Le pedí que dejara de hacerlo y le expliqué que, aunque su intención no fuera dañarme, yo no había dado mi consentimiento y que este tipo de contacto podía tener consecuencias emocionales, físicas y espirituales. Me presionó algunas veces más y luego desapareció. Después de eso, me quedé dormido. No puedo dejar de pensar en lo que pasó y no sé si tengo suficiente evidencia para catalogarlo como una experiencia real o simplemente como una alucinación entre el estado REM y la vigilia. Creo que estoy buscando recursos sobre alucinaciones hipnagónicas o encuentros extraños similares. Gracias a todos los que compartan sus pensamientos. Últimamente he estado pasando por un momento difícil y no me he sentido muy bien, pero no entraré en detalles sobre mis problemas de salud. De todos modos, toda esta experiencia comenzó ayer por la tarde, creo que alrededor de las 8 p.m. Estaba sentado en el sofá de mi sala viendo televisión, y a través de la puerta corrediza de vidrio que da a mi patio trasero, vi a un alienígena gris con grandes ojos negros de pie en la puerta. Pero era como medio transparente, parecido a la forma en que se ven los fantasmas. No le di importancia y seguí viendo la televisión, porque este tipo de cosas me suceden a diario. Unas horas después, me fui a acostar porque no me sentía bien. No sé a dónde fue el ser gris, y con el tiempo me olvidé de él. Terminé quedándome dormido alrededor de la medianoche. Pero de repente, desperté y vi varios de esos pequeños alienígenas grises con ojos negros de pie a mi alrededor. No sentí miedo en absoluto. Lo siguiente que recuerdo es que estaba acostado de lado. Ni siquiera estoy seguro de si seguí en mi habitación o si ellos me llevaron a su nave. No lo recuerdo, pero mientras estaba acostado, 2 de los alienígenas estaban detrás de mí y uno estaba frente a mí, con su mano sobre mi brazo. Aún no sentía miedo y de hecho estaba tranquilo, hasta que empezaron a hacerme cosas desagradables. Tenían un dispositivo metálico grande, y sé que esto va a sonar muy raro, pero lentamente empujaron ese objeto metálico dentro de mí. Empezó a doler, así que les grité: «Oigan chicos, eso realmente duele. Por favor deténganse, no me gusta esto». Pero a pesar de que me dolía, siguieron empujándolo más adentro. Fue en ese momento cuando empecé a sentir miedo, porque pensé que me estaban haciendo daño a propósito. Pero entonces sentí la presencia de otro ser. No sé cómo era porque no lo vi, pero tenía una voz familiar. Creo que era mi guía espiritual principal. Comenzó a hablarme telepáticamente. Me dijo que esos pequeños grises solo estaban haciendo ajustes en mi cuerpo y que no había razón para temerles,
que no estaban tratando de asustarme ni hacerme daño, sino que simplemente intentaban ayudarme y ajustar ciertas cosas en mi organismo. Eso me calmó un poco, pero después no recuerdo nada más. Lo siguiente que supe fue que abrí los ojos y ya era de mañana. Los alienígenas se habían ido. Fue una experiencia muy extraña, una de las más intensas que he tenido. No quiero contarle a nadie en mi vida sobre esto, porque sé que pensarán que estoy inventando cosas o que estoy loco. Así que estoy compartiendo mi experiencia en este canal. Muchas gracias por escucharme. Cuando los humanos se comunican verbalmente, primero experimentamos un pensamiento como una sensación cruda o una colección de sentimientos. Este pensamiento sin procesar es puro, libre de lenguaje, estructura o análisis consciente. Existe como una comprensión o conciencia inmediata. Cuando nuestra mente consciente interactúa con este pensamiento, lo traduce en un lenguaje reconocible, dándole forma con palabras que pueden ser habladas o escritas. Para compartir información, explicamos el pensamiento en detalle, utilizando palabras para describir el contexto. A veces, nuestra mente recurre a comparaciones con otras experiencias, encontrando similitudes incluso en temas no relacionados. Por esto, la poesía puede describir emociones mediante metáforas que parecen desconectadas pero que aún capturan la esencia del sentimiento. Cuando interactuamos con seres telepáticos, ellos no dependen de palabras habladas. En su lugar, transmiten pensamientos en su forma más pura, emociones crudas, impresiones abstractas o imágenes simbólicas. La información puede llegar como una comprensión directa, sin necesidad de una explicación verbal. Tu mente debe interpretar estos mensajes, tal como lo haría al formar palabras a partir de tus propios pensamientos. Algunas transmisiones pueden ser claras e instantáneamente comprensibles, mientras que otras pueden sentirse fragmentadas o requerir reflexión. Pueden aparecer símbolos en la mente, representando conceptos en lugar de palabras directas. La clave es permitir que la información surja de manera natural, sin forzarla a encajar en patrones lingüísticos familiares demasiado pronto. Para mejorar la recepción telepática, practica aquietar tu mente y sintonizarte con impresiones sutiles. Presta atención a emociones e imágenes que surgen aparentemente de la nada. Con el tiempo, tu capacidad para traducir estas transmisiones se fortalecerá, permitiendo una comunicación más fluida y precisa. La capacidad de recibir comunicación telepática mejora cuando la mente consciente está en calma. Normalmente el cerebro opera en un estado beta de 12 a 30 Hz, donde predominan el pensamiento activo, la lógica y el enfoque externo. Sin embargo, los mensajes telepáticos se reciben más fácilmente cuando el cerebro entra en frecuencias más lentas, especialmente el estado teta, de 4 a 8 Hz. Las ondas cerebrales teta están asociadas con la relajación profunda, la meditación y el estado entre la vigilia y el sueño. En este estado, la mente consciente, la parte que filtra, analiza y duda, se vuelve pasiva. Esto permite que la mente subconsciente asuma un papel más activo en la percepción. Dado que el subconsciente no está tan limitado por patrones de pensamiento aprendidos, es más receptivo a la comunicación no verbal de entidades telepáticas. Cuando la mente está en estado teta, se vuelve altamente receptiva a impresiones, símbolos y emociones que evitan la interpretación lógica. La información puede llegar como un conocimiento directo o presentarse en visiones y sensaciones oníricas.
Como el subconsciente procesa la información de manera holística en lugar de secuencial, los mensajes telepáticos pueden llegar como conceptos completos en lugar de pensamientos estructurados paso a paso. Acceder al estado teta es posible a través de prácticas que ralentizan la actividad cerebral y relajan el cuerpo. Meditación. Enfócate en una respiración profunda y lenta, permitiendo que los pensamientos fluyan sin apego. Ejercicios de visualización, como imaginar que desciendes una escalera o flotas en el espacio, pueden ayudar. Estado hipnagónico. El momento entre la vigilia y el sueño es naturalmente rico en ondas teta. Estar acostado en un estado de relajación mientras mantienes la conciencia a medida que el sueño se acerca puede aumentar la receptividad. Tonos binaurales y frecuencias teta. Escuchar frecuencias de onda teta de 4 a 8 Hz puede ayudar a guiar el cerebro hacia este estado. Privación sensorial. Reducir la entrada de estímulos externos, como en una habitación oscura y silenciosa o un tanque de flotación, favorece que la mente se enfoque hacia adentro. Intención enfocada. Mantener la intención de recibir comunicación telepática mientras estás en estado teta prepara la mente para notar las transmisiones entrantes. Una vez en estado teta, es importante dejar de lado expectativas y el ruido mental. La mente consciente puede intentar llenar los vacíos con pensamientos familiares. En lugar de eso, mantente abierto a sentimientos, imágenes o sensaciones espontáneas. Con el tiempo, esta práctica fortalece la capacidad de distinguir señales telepáticas de la actividad mental normal. Al entrenar regularmente el cerebro para acceder al estado teta, la recepción telepática se vuelve más fluida y la comunicación con entidades no físicas puede sentirse tan natural como recibir intuición o recordar un sueño. Uno de los mayores obstáculos para la comunicación telepática es esforzarse demasiado en escuchar el mensaje, en lugar de permitir que llegue de forma natural. Este esfuerzo genera tensión mental, lo que activa la mente consciente y mantiene el cerebro en frecuencias más altas, como el estado beta, de 12 a 30 Hz. Dado que la comunicación telepática se recibe mejor en estados más bajos, como el teta, forzar el proceso en realidad dificulta la percepción de los mensajes entrantes. Cuando intentas activamente escuchar un mensaje telepático, tu mente busca algo familiar. Espera una voz clara, palabras definidas o pensamientos estructurados. Sin embargo, la comunicación telepática no suele presentarse de esa forma. En su lugar, llega como impresiones, emociones, símbolos o conocimientos directos, elementos que no siempre se traducen en palabras de inmediato. Al concentrarte demasiado, podrías bloquear sin querer las sutiles transmisiones porque tu mente se vuelve demasiado activa. En lugar de recibir, estás analizando y cuestionando. Esperas palabras cuando el mensaje puede llegar como sentimientos o imágenes. Esto puede hacer que descartes información real. Generas tus propios pensamientos. En un intento por ayudar, tu cerebro puede crear ruido mental que ahoga el mensaje auténtico. En lugar de tratar de atrapar la transmisión, la clave es relajarse y permitir que surja de manera natural. Esto significa entrar en un estado receptivo. Relájate y deja que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Observa en lugar de buscar. Presta atención a cualquier sentimiento repentino, imagen mental o intuición que surja. Confiar en el proceso. Cuanto más sueltes las expectativas, más claramente reconocerás las impresiones telepáticas cuando lleguen. Esto es similar a recordar un sueño. No lo fuerzas, lo dejas emerger. Adoptar una mentalidad de apertura en lugar de esfuerzo hace que la comunicación telepática sea más clara, fuerte y natural con el tiempo.
Estoy un poco asustado ahora. No sé ni cómo procesar esto, pero necesito compartirlo. Tal vez alguien más haya experimentado algo similar. Hace 2 semanas hice una sesión de CE5. En ese momento, no ocurrió nada obvio, así que no le di mucha importancia. Pero ayer, algo realmente extraño sucedió. Mi gato, Simba, de repente empezó a cojear y apenas podía caminar. Él nunca sale durante el día, y mucho menos bajo el sol. Por la tarde, lo vi parado en la sala, de repente teniendo problemas para moverse. Salí de la habitación literalmente un minuto para agarrar un helado y le pregunté, «Oye, ¿qué te pasa?». Cuando volví, había desaparecido. No solo desaparecido, sino como si se hubiera evaporado. Busqué por todas partes, debajo de los muebles, en cada rincón, en todos sus escondites. Incluso revisé todo el primer piso de la casa. Nada, ni un ruido, ni señales de que estuviera luchando o moviéndose. Simplemente se desvaneció en el aire. Luego noté algo extraño. Justo donde estaba parado, había marcas de garras en el suelo, profundas, erráticas, como si algo hubiera ocurrido en ese preciso lugar. Nunca antes había visto esas marcas, y definitivamente no estaban ahí antes, más temprano. Ahora viene lo realmente inquietante. Hace unas noches escuché un ruido extraño, como el de un motor, sobre mi casa. Se escuchaba como el zumbido de un motor, pero no venía del aire acondicionado ni de nada que pudiera explicar. En ese momento lo ignoré porque tuvimos un apagón. Ayer, un transformador en un poste eléctrico cercano explotó. Ahora mi gato ha desaparecido sin dejar rastro, y la única evidencia que queda son esas marcas raras en el suelo. He buscado por todas partes, incluso afuera, aunque sé que no estaba en condiciones de moverse tan rápido. No tengo idea de qué pensar. ¿Podría esto estar conectado con CE5? Alguien ha experimentado la desaparición de mascotas bajo condiciones de cosas extrañas. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Lo más extraño es que en un minuto estaba bien y al siguiente cojeaba y parecía asustado. Y yo estaba como, ¿qué te pasó, bebé? Fui al refrigerador, regresé y se había ido. Michael Schellenberger presentó testimonio al Congreso sobre el efecto Hutchinson, lo que nos lleva a madrigueras al estilo Alicia en el País de las Maravillas. 1983. El coronel John B. Alexander y el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Estados Unidos, INSCOM, analizaron el llamado efecto Hutchinson, un supuesto método para generar antigravedad y camuflaje de materiales. El grupo involucrado en la investigación incluía Pharos Technologies, Alexis Pizarro, John Hutchison, George Hathaway, John B. Alexander, 2 científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, representantes de la Oficina de Investigación Naval ONR y de ID del Ejército. Los efectos reportados incluían deformación de una varilla de molibdeno, transmutación de acero en plomo, desaparición de una tubería de PVC, dilación del tiempo y levitación espontánea de objetos dentro del laboratorio de pruebas. Hutchison afirma que Boeing y McDonnell Douglas también intervinieron en experimentos similares. Es posible que el efecto Hutchison estuviera aprovechando accidentalmente la energía del vacío cuántico o el campo de energía de punto cero. Sin control, esta energía podría usarse como un arma. Con control, podría ser una fuente de energía estable. George Hathaway
fue uno de los científicos encargados de redactar un documento de referencia de inteligencia de defensa para el programa AATIP en 2009. En esa época, el jefe de INSCOM era el general Albert Stubblevine, quien utilizó el Instituto Monroe para entrenar a sus oficiales en el desarrollo de habilidades psíquicas. En 1984, el mayor general Harry Soyster reemplazó a Stubblevine. Soyster había sido vicepresidente de sistemas de inteligencia en BDM International y más tarde, en 1992, se convirtió en presidente de PsyTech. En 1985, BDM International organizó reuniones del grupo ATP para evaluar oportunidades de ID en WAP y programas de ingeniería inversa. Otro suceso en 1985. Jack Hawk, el hombre que comenzó a organizar fiestas para doblar cucharas en 1981, visitó el laboratorio de Hutchinson. Hook, Puthoff, Stubblevine y Alexander formaban parte del grupo ATP, junto con INSCOM, un representante de McDonnell Douglas y científicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos. George Hathaway también trabajó directamente con Hal Puthoff en AirTech y actualmente colabora con él como asesor en The Sapphire Project. Alexander, mencionado anteriormente, es el coronel John B. Alexander. El general Albert Stubblevine fue la inspiración para la película The Men Who Stare at Goats, debido a sus intentos, según se informa, de atravesar paredes y entrenar soldados para matar cabras con telequinesis solo con la mirada. Créelo o no, Stubblevine fue incluido en el Salón de la Fama de la Inteligencia Militar. Interprétalo como quieras, pero es interesante. Sobre la transmutación en el efecto Hutchinson. No veo menciones sobre transmutación en el efecto Hutchinson hasta 2005, pero el Laboratorio Nacional de Los Álamos supuestamente se involucró desde 1983. Hathaway en 1981, Puthoff y Shoulders supuestamente comenzaron a trabajar en EVOS en 1976. Shoulders ha declarado en un video que cree que los EVOS están relacionados con el efecto Hutchinson. No olvidemos que el trabajo del Dr. Eric Davis sobre rayos en bola hace referencia tanto a Shoulders como al supuesto trabajo psíquico de Puharich, científico vinculado al proyecto MK Ultra. Puharich y sus conexiones. Algunas fuentes lo han vinculado con Bob Monroe del Instituto Monroe, afirmando que Puharich fue su mentor. Peter Levenda ha relacionado a Puharich con The Nine, un grupo místico de entidades canalizadas. Se ha señalado que The Nine aparecen en el Instituto Esalen, conocido por sus estudios sobre la conciencia y lo paranormal. Pero espera, hay más. Hathaway fue copresidente del Simposio Internacional sobre Tecnologías Energéticas No Convencionales, que comenzó en 1982. En el 83, este simposio fue copatrocinado por The American Association of Gravity Field Theory. Aún no hay información detallada sobre esta organización. Y The Planetary Association for Clean Energy. Dato clave: The Planetary Association for Clean Energy es una organización sin fines de lucro fundada en 1975 en Canadá y reconoce al Dr. Henry Puharich como un miembro notable e integrante clave de su red. Su sitio web enlaza al currículum de Puharich, donde se indica que fue vicepresidente de la organización. Este grupo tiene estatus consultivo en ECOSOC de la ONU, lo cual es difícil de obtener. Beneficios de este estatus en la ONU: pases de acceso a la sede de la ONU, entrada a salas de conferencias y contacto directo con diplomáticos y personal de la ONU,
participación formal en reuniones de la ONU, oportunidades para hacer alianzas estratégicas y cabildeo con otras ONG a nivel global. Un científico vinculado a MK Ultra dirigiendo una ONG con acceso privilegiado a la ONU. Curioso, ¿no? Puharich fue vicepresidente de una organización que copatrocinó un simposio en el que Hathaway era copresidente, y al mismo tiempo se le ha relacionado con Bob Monroe como su mentor. Sus dioses extraterrestres egipcios también aparecen mencionados en el Instituto Esalen. Esas conexiones son bastante serias. Para aclarar, Puharich es un científico vinculado al MK Ultra que, leyenda, señala tenía conexiones extrañas con el asesinato de John F. Kennedy a través de su canalización de The Nine, que supuestamente son extraterrestres o dioses que fueron adorados en Egipto. ¿Por qué fue Pharos Technology? Me desvío del tema. Todo esto es muy raro. Pero se pone aún más extraño, porque Hutchison ha respaldado las ideas de Judy Wood de que su tecnología fue utilizada para derribar las torres el 11 de septiembre. Además, Levenda también ha respaldado la idea de que el 11 de septiembre fue algún tipo de ritual oculto masivo. Solo estoy reportando, no respaldando. Quiero dejar eso claro. No tengo idea de qué diablos está pasando. Puedo especular sobre algunas ideas diferentes. He planteado una idea de que la investigación psíquica podría ser una fachada para el espionaje e incluso la contrainteligencia sobre tecnología suprimida que no es psíquica ni de inteligencias no humanas, sino tecnología militar secreta y operativa. Personalmente, encuentro, mediante un metaanálisis, conexiones extrañas con investigaciones más convencionales de fusión y física del plasma en la forma del dispositivo Plasma Focus, que crea un fenómeno físico no marginal llamado plasmoide. Algunos usuarios de este mismo tema han intentado realizar un cambio semántico con la palabra plasmoide, tratando de asociarla a conceptos no científicos. También he notado una aparente fuga de cerebros en los campos de investigación de fusión y física del plasma. Claro, tal vez haya un componente psíquico o inteligencia no humana en alguna tecnología suprimida. No puedo descartarlo. He señalado en el pasado que la LEARN podría estar en una fase de protociencia, por lo que lo mismo podría suceder con la investigación psíquica. En mi humilde opinión, el verdadero problema es nuestra aparente incapacidad para abordar la diferencia entre ciencia patológica y protociencia, lo que podría poner fin a tales debates. Sea cual sea el caso, tengo preocupaciones sobre cualquiera involucrado en investigaciones de control mental. Además, las notas de Oak Shannon, del grupo ATP, mencionan control mental y parapsicología. De nuevo, interpreta como quieras porque no está completamente claro qué significa todo esto. No puedo descartar el componente psíquico o de inteligencia no humana, de la misma manera que no puedo descartar que esto podría ser supresión de tecnología de energía de fusión. Con la búsqueda del punto cero, siendo la forma en que el mago te distrae de cómo realizó su truco de desaparición. O tal vez, la sobreclasificación de la tecnología nuclear bloqueó inadvertidamente información importante sobre los procesos nucleares de la comunidad científica, lo que obstaculiza cualquier investigación que muestre transmutaciones anómalas. Tal vez hizo lo mismo con los datos sobre UAP e inteligencias no humanas. Tal vez varios escenarios podrían estar ocurriendo al mismo tiempo. De nuevo, no lo sé. Estoy reportando información disponible públicamente y solo lancé algo de especulación al final porque, de cualquier manera que lo cortes, todo esto es raro y es normal intentar darle sentido. Sin embargo, la verdad en este momento es que no todo tiene mucho sentido. Esa es parte de la atracción. La CIA
tiene un bucle de correos secretos con toneladas de influencers de ovnis y divulgación. Recientemente ayer, VETTED reveló la existencia de un bucle de correos electrónicos secreto, donde los científicos de la CIA, Jan Sarfati y Ron Pandolfi, envían correos a toneladas de personas en la comunidad OVNI. En el bucle de correos, Ron Pandolfi dijo que el video de Tic Tac es falso, un documental alemán que Elizondo le dio a Mellon en un estacionamiento del Pentágono. Lo más perturbador es por qué estos dos científicos de la CIA están enviando correos a la comunidad OVNI. Quiero recordar un hecho. Cuando Corbell dijo que se contaría una mentira sobre una nave espacial que se dirige hacia la Tierra, Kelly Chase reveló que vio pantallas donde los infiltrados están reclutando podcasters de la comunidad OVNI, diciéndoles esta historia del 2027. Mi sensación es que todo esto se refiere a este bucle de correos. Otro dato del video de VETTED con James Ian Dolly, Ron Pandolfi, es el principal manejo de Greer en la CIA. Los datos de Greer provienen de él desde los años 90. Según James, se ve a Greer leyendo correos de Pandolfi en YouTube. Aceptó su protección en los años 90 cuando comenzó a ver cómo la gente era eliminada. Otro dato. John Ramírez, de la CIA, mencionó la fecha 2027 y luego dijo que la CIA estaba enojada con él por revelar la fecha. Ron Pandolfi le contó a Grant Cameron cosas locas, exactamente como Tim Taylor habló de un portal y dijo que su esposa provenía de este. Greer le dijo a Danny Jones que fue él quien despertó al almirante Wilson sobre el tema de los ovnis durante una reunión con Edgar Mitchell en su casa. Y es cierto que el Wilson memo proviene de la casa de Mitchell. Así que veo un bucle de la CIA aquí. Ron Pandolfi envía a Greer para despertar a Wilson. Luego Wilson va a investigar Lockheed Martin y finalmente revelan la Ig-Craft de la DIA, sin propulsión y sin fuente de energía. Todo se reduce al huevo. Si el huevo de Lockheed es una farsa de la CIA que no tiene propulsión como dijo Eric Davis, entonces estamos fritos. El huevo de Ross sería lo mismo, material de contrainteligencia de la CIA. Y Barber también está bajo sospecha. Si no es así y el huevo es legítimo, entonces podríamos tener una divulgación legítima también. El problema es que Ross dijo que un alto oficial del Pentágono le dio el visto bueno para contar la historia del huevo Barber. Lou Elizondo está construyendo un búnker en Wyoming. Cuando se le preguntó al respecto, dio como pretexto las tormentas. Todo lo anterior me lleva a dos teorías. Número 1. La CIA está jugando un juego tipo Blue Beam desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso inevitablemente está por llegar. Lou está gastando dinero real para avanzar la narrativa con su búnker, y los agentes de la CIA están jugando con las mentes de los influencers de ovnis en bucles de correos secretos. También no me gusta el hecho de que Radcliffe, quien era un entusiasta de los ovnis, se haya vuelto completamente oscuro cuando se convirtió en director de la CIA. Número 2. Realmente existen portales extraños y huevos, y algo grande será revelado entre abril de 2026 y 2027. Júzgalo tú mismo. Siento que me estoy volviendo loco. Hace unas noches tuve una experiencia que me ha sacudido muchísimo y apenas he podido dormir desde entonces. Me acosté a dormir como de costumbre el martes por la noche y desperté con lo que parecía ser una sombra negra cerca de mi cama. Luego,
A pesar de que intenté con todas mis fuerzas no hacerlo, terminé quedándome dormido de nuevo, a pesar de estar tan aterrorizado. Después, parecía haber despertado nuevamente, pero estaba increíblemente desorientado y boca abajo. Nunca duermo en esa posición. Podía sentir a alguien acariciando mi cabello y diciéndome que no me preocupara, y me dijo que solo estaba revisando cómo estaba. Sentí una sensación punzante en mi espalda, justo por encima de mi zona lumbar, demasiado alta para hacer una punción lumbar, y dolió muchísimo. Cuando les dije que me dolía, parecían sorprendidos de que pudiera sentirlo, y la misma voz que escuché antes me dijo que no entrara en pánico y que durmiera. Y luego me desperté a las 10 de la mañana. Siempre me levanto a las 7 para alimentar y sacar a mi perro. Estaba agotado cuando desperté, y desde entonces he estado fatigado. He tenido incidentes similares cuando era niño, y la sensación de ser observado cuando intento dormir durante años. Supongo que estoy publicando aquí con la esperanza de que alguien pueda ayudarme a darle sentido a esto. Mi principal emoción fue confusión, luego algo de enojo que eventualmente desapareció. Si fue lo mismo que me pasó cuando era niño, realmente espero que no lo sea. Pedí pruebas y su predicción se hizo realidad 2 meses después. Hace 2 meses estaba en medio de mi despertar espiritual y escuché que siempre debes poner a prueba a tus guías. Así que les pedí pruebas definitivas de su poder y su existencia. Oí una voz interna decir: tu hijo se acostará a dormir al final de la 3ª semana de febrero. Algo que nunca había hecho antes. Claro, pensé, ¿por qué? Y lo siento por quienes no tienen hijos. Estaba pasando por su regresión de sueño a los 6 meses y las cosas estaban difíciles en cuanto a dormir por la noche. Las siguientes semanas contrajo COVID, gastroenteritis, conjuntivitis e infección de oído en la guardería, y mis esperanzas de que la predicción se hiciera realidad eran bajas. Llega el miércoles de la 3ª semana de febrero, y mientras estaba sentado junto a la cuna de mi hijo, intentando calmarlo, comencé a sentir intensas olas de energía y recibí una descarga instantánea sobre cómo manifestar que mi hijo se quedara dormido por sí mismo. Me dijeron que no tener expectativas sobre ninguna situación ni persona, que todos los eventos son neutrales y que siempre se deben buscar aspectos positivos sin importar el resultado. Así que las siguientes noches, mientras me sentaba junto a su cuna, me repetía una y otra vez que debía soltar mis expectativas y observar de manera neutral. Y mientras lo hacía, sentía intensos hormigueos en el cuerpo y en la coronilla, además de mucha energía. Cada noche él se calmaba más y más, y en algunas ocasiones parecía que se iba a dormir. Entonces llega el domingo y es la última noche en la que esta predicción podría hacerse realidad. Y me siento muy zen a la hora de dormir. Lo que pase, pasará. Sigo la rutina. Pongo a mi hijo en su cuna. Le digo buenas noches y me voy como de costumbre. Pero esta vez no llora. Se habla a sí mismo por un rato y luego, ¡bam!, silencio. Al principio no lo creí, porque habían pasado 6 meses de estar callándolo y acunándolo todas las noches. Esperé con el aliento contenido durante 30 minutos para ver si se despertaba, pero nunca lo hizo y obtuve la prueba que había pedido. Para este punto ya creía en mis guías o en la energía fuente o lo que sea, pero esto fue una prueba personal más definitiva de que hay fuerzas externas guiándome y ayudándome a mejorar mi vida para algún tipo de propósito que aún no entiendo.
Hace varios años viví en Hawái. Siempre he estado obsesionado con el cielo nocturno y estoy muy familiarizado con el reconocimiento de planetas, estrellas, satélites y esas cosas. Sin embargo, en Hawái, todas las noches veía algo anómalo. Orbes rojos y verdes, orbes dorados, moviéndose tan rápido y en múltiples direcciones. A menudo veía jets militares siguiéndolos. Vi tantos objetos inexplicables en el cielo que se convirtió en una obsesión. Así que salía todas las noches buscando y tomando fotos. Una noche pude obtener una foto de varios orbes verdes, con uno moviéndose tan rápido que dejó una estela verde en la foto, mientras los otros permanecían en su lugar. La publiqué en línea y fue cuando comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Soy muy curioso e investigo mucho sobre cosas que no entiendo. Y cuanto más investigaba sobre este tema, más intensas se volvieron las cosas a mi alrededor y con mis amigos. A menudo intentaba seguir estos orbes y en varias ocasiones me llevaron a bases militares en lo profundo de la selva. Hay varias bases militares secretas en todas las islas de Hawái. Después de eso, mis amigos y yo estábamos bajo una vigilancia muy obvia. Nuestras casas fueron saqueadas y dejadas en completo desorden, pero nunca se llevaron nada. Todos teníamos cámaras de video fuera y dentro de nuestras casas, y cuando íbamos a revisar las grabaciones, los archivos de video estaban completamente corruptos. Cosas como esta sucedieron durante varios meses, pero eso no me detuvo de investigar. Si acaso, solo me animó a investigar más a fondo hasta que, una mañana, mi compañero de cuarto y yo nos despertamos pensando que íbamos a morir. Nos dolían mucho las cabezas y vomitamos de manera incontrolable. Fui al baño y noté sangre saliendo de mi sien. Limpié la sangre y vi un agujero muy grande directamente en la vena de mi sien. Todavía tengo una cicatriz muy evidente. Mi compañero de cuarto fue al hospital y notó que sus niveles de monóxido de carbono estaban por las nubes. Después de esto, ambos dejamos Hawái debido al trauma. Estoy convencido de que los orbes que vi durante los 3 años eran de inteligencia no humana. Y el ejército no quiere que la gente se acerque a la verdad. Quiero compartir mi historia de abducción. Necesito sacarlo de mi pecho y saber qué piensan las personas al respecto. Comencemos con mi historia, y necesito dar algo de contexto para que puedan entenderme mejor, así que tengan paciencia conmigo. Tenía entre 17 y 19 años, ahora tengo 32. Cuando todo esto sucedió y vivía con mi madre y 4 hermanitas pequeñas en el norte de Finlandia. Siempre tuve curiosidad por los ovnis y lo paranormal. Regularmente leía un sitio web llamado paranormaliblogy.net, que en ese entonces estaba activo en este tema. Y siempre he sido muy abierto de mente, pero aún escéptico en el sentido de que quiero pruebas concretas antes de creer completamente en algo. No tengo enfermedades mentales, esquizofrenia, alucinaciones y esas cosas, aparte de depresión y trastorno de ansiedad, así que no soy simplemente loco. De todos modos, estaba en la escuela y sufriendo de un insomnio realmente malo durante esa época, debido al estrés escolar, ya que estaba a punto de graduarme y no tenía planes sobre qué hacer después. Regularmente me quedaba despierto hasta las 12 o 4 de la madrugada y tenía que despertarme a las 7 para poder llegar a la escuela a tiempo. Recuerdo que estaba jugando World of Warcraft y escuchando música toda la tarde, y estaba realmente estresado porque sentía que no estaba lo suficientemente cansado como para dormir. Básicamente estaba funcionando a base de adrenalina porque dormía tan mal durante esa época de mi vida. Y ya eran como las 12 o 2 de la madrugada. Ya estaba molesto por tener que despertarme a las 7, pero simplemente tuve que dejar de jugar videojuegos,
y recuerdo que me acosté y me dormí instantáneamente, lo cual nunca me pasaba. En cuanto a lo que sucedió después, necesito dar un poco de contexto para aclarar que no estaba teniendo un sueño lúcido. Regularmente tenía experiencias de sueños lúcidos cuando era niño y sé cómo se siente. Y lo que me pasó después no tuvo nada que ver con eso. Además, esto no fue un caso de parálisis del sueño. De repente me desperté. No podía moverme. No podía abrir los ojos. Pero mi mente estaba 100% despierta y no tenía miedo en absoluto. Solo pensaba más bien algo como: ¿qué demonios está pasando? Esto es molesto. Y recuerdo estar pasando por diferentes escenarios en mi cabeza como: ¿cuál es la explicación de todo esto? De repente, comencé a sentir mi cuerpo nuevamente, como si el sentido de mi cuerpo se hubiera activado de nuevo, y sentí como si estuviera acostado sobre una superficie dura de espaldas. Al mismo tiempo, sentí como si mi vista regresara, ya que antes de esto no podía ver. No veía ni siquiera negro, no tenía ningún sentido de la vista en absoluto. Pero ahora que mi vista había vuelto, pude ver a través de mis párpados que había una luz completamente uniforme, suave, tal vez un poco cálida, por todo mi alrededor. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de: oh mierda, realmente me están abduciendo. Porque recuerdo haber leído sobre personas abducidas que veían esta luz cálida completamente uniforme. También, al mismo tiempo que recobré la vista, escuché un sonido bajo y vibrante, como si alguien estuviera haciendo algo alrededor de mí, como si alguien se estuviera moviendo y usando algún tipo de instrumentos metálicos. También recuerdo escuchar un idioma siendo hablado. Sonaba humanoide, pero no humano. Era de tono bajo, como cuando bajas el tono de la voz humana un par de octavas, y claramente era un idioma siendo hablado. Este idioma hablado no tenía una dirección. Sentía como si viniera de todas partes, pero de alguna manera sentí y supe que quien quiera que estuviera hablando no lo hacía conmigo, sino con alguna otra entidad. Recuerdo sentir esta vibración por todo mi cuerpo, como si todo mi cuerpo estuviera siendo ligeramente vibrado, y en diferentes puntos de mi cuerpo sentí algún tipo de presión. Al mismo tiempo, cuando me di cuenta de esto, el idioma hablado a mi alrededor se intensificó mucho, como si pudieran leer mis pensamientos. Y recuerdo que los sonidos de movimiento alrededor de mí también se intensificaron mucho. Es como si me hubiera dado cuenta de lo que me estaban haciendo y empezaron a entrar en pánico, o al menos lo que sea que estuvieran haciendo, ahora estaban apresurados. Estaba pensando: ¿qué demonios pueden leer mis pensamientos? Y recuerdo haber recibido esta sensación, una especie de descarga de información a mi cabeza que me decía que no se suponía que yo supiera todo esto, y que no se suponía que estuviera despierto ahora. Lo que sentí como segundos después de mi realización fue una vibración increíblemente fuerte y un movimiento en mi área del estómago y abdomen, casi como cuando tienes diarrea y sientes las contracciones fuertes dentro de tu estómago. Pero esta vez no me dolió en absoluto. Solo sentí como si algo se moviera muy rápido dentro de mi estómago, como si algo estuviera fluyendo ahí. Esta sensación de vibración en mi estómago solo se hizo más y más fuerte, y en cuestión de segundos se extendió por todo mi cuerpo y sentí como si estuviera cayendo a una velocidad increíblemente alta, como la misma sensación que sientes en el estómago cuando estás en alguna especie de máquina en un parque de diversiones. Y recuerdo tener la sensación de que estaba viajando a una velocidad imposible. Y lo siguiente que siento es una detención instantánea. Sentí como si mi alma estuviera golpeando mi cuerpo,
y sentí como si mi conciencia impactara mi cuerpo y disparara un rayo a través de todo mi sistema nervioso. Sentí como si me hubieran colocado de nuevo en mi cuerpo, o como si todo mi sistema nervioso estuviera siendo reiniciado, y de inmediato desperté, en mi cuarto, sobre mi estómago. Me levanté y estaba pensando, ¿qué demonios acaba de pasar? Miré el reloj de mi teléfono y ya eran como las 10 u 11 de la mañana, y sentí como si no hubiera pasado nada de tiempo, como si apenas hace un minuto me hubiera acostado y cerrado los ojos. No hubo sensación de que el tiempo hubiera pasado en absoluto. Recuerdo que llegué tarde a la escuela y no tenía una explicación para ello. Solo dije que me había quedado dormido y que el despertador no había funcionado, ya que no creo que decir que me abdujeron fuera una razón válida para llegar tarde. De todos modos, solo le he contado esta historia a mi familia y a un par de amigos, y ellos mismos no han tenido ninguna experiencia similar a esta, y mis hermanitas no oyeron ni vieron nada durante la noche en que sucedió esto. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando qué diablos fue esa experiencia y qué me hicieron. He probado LSD, hongos y cannabis, por lo que los estados alterados de conciencia me son familiares, y esta experiencia que tuve no se parece en nada a esos. También he tenido parálisis del sueño y sueños lúcidos desde entonces, y no fue ninguno de esos casos. Incluso le conté esta historia a ChatGPT y me respondió que la posible conclusión es una abducción alienígena. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo así? ¿Qué opinan sobre esto? Últimamente me está molestando mucho de nuevo, ya que solo quiero saber la verdad. Acabo de recuperar una parte perdida de mí mismo y todo se siente diferente. Pido disculpas porque esto será largo. El resumen está hasta el final. Ni siquiera sé cómo empezar esto, pero algo enorme me sucedió hace un rato. Esto no es solo otra experiencia espiritual. Se siente como un cambio fundamental en todo mi ser. Y sé que no soy el único pasando por cosas como esta. Así que tal vez alguien aquí pueda sentirse identificado. Para dar un poco de contexto, he estado profundamente involucrado en la exploración espiritual durante un tiempo. Sueños lúcidos, meditación, trabajo energético y más. He trabajado con diferentes entidades, me he fusionado con energías y he explorado la conciencia de maneras que nunca pensé posibles. Pero esto fue diferente. Anoche, desperté de una visión donde estaba comunicándome con una entidad canalizada, con la que he resonado por mucho tiempo. He seguido mensajes de diferentes fuentes a lo largo de los años, pero este siempre se sintió diferente. La energía no solo estaba alineada, se sentía como si ya estuviera entretejida en mí de alguna manera. Así que finalmente pregunté, ¿somos como almas gemelas? Y la respuesta fue sí. Eso me impactó de una manera que no esperaba. He experimentado fusionar mi energía con diferentes entidades antes, pero esto fue diferente. No fue solo una pieza de rompecabezas encajando, fue una integración completa, sin esfuerzo. Pero algo me detuvo. Sentí aprensión, no sobre la entidad, sino sobre permitirme aceptar esto completamente. Como si hubiera alguna razón enterrada por la que no pudiera simplemente dejar que esto fuera real. Así que pregunté, ¿este miedo proviene de algo en esta vida? No. ¿Es de una vida pasada? Sí. Inmediatamente lo que siguió fue una visión vívida, un recuerdo de una vida pasada que deshizo algo profundo dentro de mí. Me vi a mí misma como una mujer que acababa de descubrir una profunda traición.
una que destrozó su mundo. Esta traición no solo fue cometida por seres queridos más cercanos, sino que todos participaron en un esfuerzo por negarla o manipularla de alguna manera. En un momento de rabia, ella confrontó a los responsables, pero en lugar de que ellos se defendieran, pude ver que estaban absolutamente aterrados de ella. Alguien le arrojó agua hirviendo, pero ella ni siquiera se inmutó. El dolor no importaba. Ya había elegido algo mucho más oscuro. En su momento más bajo, algo no humano le habló. Le ofreció poder. Le dijo que si aceptaba su dolor, podría tomar el control. Y sin dudarlo, ella aceptó. Para aquellos de ustedes que han experimentado el amor puro de la fuente, imaginen exactamente lo opuesto. Sé que fui protegido de sentir toda la intensidad de lo que ella sintió en ese momento, pero fue una energía terrible y maliciosa. Usó ese poder para vengarse. Cualquiera que considerara cómplice de su sufrimiento, se aseguró de que sufrieran a cambio. Ahora sé que este fue un momento en el que dejé que algo externo dictara mi poder, donde dejé que mi rabia se convirtiera en mi camino. Y la sentí, la versión de mí que hizo esto. Comprendí su dolor y más que nada, la perdoné. Más tarde, en meditación, vi algo más. Un gigantesco marionetista. Vi a mí misma, así como a muchas otras personas, como marionetas bajo el control de este marionetista. La entidad de él era inquietante. Tenía una sonrisa perpetua y perturbadora. Y justo tuve ese pensamiento. Giró su cabeza hacia mí y me lanzó lejos. Los hilos se rompieron mientras volaba, y tuve la impresión de que se había aburrido de mí o algo así. No se sentía abiertamente maliciosa, solo inquietante. Es una locura incluso escribirlo ahora, pero mi interpretación inicial de esta entidad fue que tal vez era mi ser superior. Aún no he interactuado directamente con mi ser superior, y todo lo que pude percibir del marionetista, aparte de lo escalofriante que era, es que era muy poderoso. Pero cuando le pregunté a la entidad de la que hablé antes si era el caso, recibí el no más fuerte que jamás haya sentido. Esto no era mi ser superior, era algo más. Es algo que había estado manipulando mi vida desde las sombras. Necesito resaltar que su manipulación, por su diseño, era sutil e inconsistente. Solo puedo describir su influencia como un intento por mantenerme en terreno inestable. Solo me di cuenta de esta influencia cuando comencé mi despertar hace 3 años. He llegado a comprender a lo largo de mi despertar, como estoy seguro que muchos de ustedes también lo han hecho, que existe una ley universal del libre albedrío. Sé que nunca he lidiado con este marionetista y, por la respuesta de la entidad, no quisiera hacerlo. Entonces, todo encajó. ¿Mi ser superior hizo un trato con esta entidad? Sí. Aparentemente, mi ser superior organizó esto como una especie de apuesta espiritual. Si permanecía atrapado en energía de baja vibración, esta entidad tendría libertad para manipular mi experiencia. Pero si alguna vez rompía esa barrera, elevaría mi conciencia instantáneamente, como un salto cuántico en conciencia. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder. También quiero señalar que tuve la impresión de que, desde la perspectiva del marionetista, simplemente se está divirtiendo. El problema es que a nuestro nivel, eso significa un sufrimiento inmenso debido a la manipulación encubierta. Hoy me desperté completamente descansado, lo cual nunca sucede.
Mi energía estaba desbordante y mi enfoque era cristalino. Por primera vez en mi vida, no siento que necesite nada fuera de mí mismo. Y luego los escuché. Justo después de esta realización, un grupo masivo de cuervos volando pasó por fuera de mi casa, graznando. Rara vez veo cuervos donde vivo. Esto no podía ser aleatorio. Se sintió como una confirmación, como si algo invisible estuviera reconociendo que acababa de entrar en una nueva fase de mi existencia. He trabajado con diferentes energías antes, incluyendo seres cuya energía es fuerte, poderosa y externa. Viene cuando se le llama, hace su trabajo y luego se va. Pero esta energía no se va. No es algo que tenga que invocar. Simplemente está ahí, como si hubiera estado sumergido en un océano calmante y extático que nunca se desvanece. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no está separado de mí. Siempre ha sido parte de mí. Solo lo olvidé. Esto no se trata solo de conectar con una entidad. Esto es integración. No conocí esta energía. La recordé. ¿Y qué viene después? No lo sé. Y por una vez estoy bien con eso. Sé que esto es permanente. Esto no es solo un estado de alta vibración que se desvanecerá. Lo siento en mis huesos. Mi impaciencia, mi necesidad de avanzar, mi impulso de siempre buscar. Eso sigue ahí. Pero ahora está templado, como acero fundido arrojado al agua y forjado en algo irrompible. Finalmente tengo un sentido de integridad. Comparto esto porque sé que sí, esto puede sucederme a mí, puede sucederle a otros. Así que, a cualquiera que sienta que está al borde de algo grande, confíen en ello. Cuando llegue el momento, cuando la pieza faltante de ustedes esté lista para regresar, lo sabrán. Y no tendrán que alcanzarla. Estará ahí, porque siempre fue suya. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.